Buenas noches, ¿cómo están? Primero quiero agradecer a Serpag por esta oportunidad, por la posibilidad de compartir esta mesa con gente, alguna que conozco y otra que también conozco, pero de haberlas leído. Agradezco mucho esta oportunidad, agradezco mucho a todas, a todos ustedes por estar hoy. Y bueno, lo que yo voy a compartir con ustedes hoy es algunos de mis aprendizajes en un tránsito desde una organización social que trabaja, que tiene, digamos, su eje de trabajo en expresiones de violencia, y a partir de ahí nos fuimos encontrando con varios problemas. Nuestros primeros trabajos tienen que ver con violencia doméstica, quizás han escuchado o han tenido la posibilidad de conocer nuestro trabajo, y a partir de ahí nos fuimos encontrando con explotación sexual, con situaciones de trata, al principio de trata interna y luego de situaciones de trata internacional. Y especialmente nos hemos encontrado con situaciones de trata con fines sexuales y en algunas oportunidades con trata con fines laborales. Les cuento esto un poco para contarles que nuestro trabajo no viene desde el trabajo con migrantes, sino desde el trabajo con violencia, que también eso digamos, nos coloca en un eje de trabajo que tiene que ver para nosotros con la producción del problema. Cuando nos empezamos a acercar a este problema, que al principio no entendíamos mucho de qué estábamos hablando, estoy hablando entre unos 8 años, 10 quizás hacia atrás, tuvimos que entender, ¿no? Que entender este problema que en realidad no está, y creo que incluso hoy aún no está construido como un problema social. Un problema social tiene que ver aquello que de problema que anda en la vuelta lo construimos como un problema de todos y de cada una de nosotros. Eso recién está en construcción, creo yo, en nuestro país. La trata de personas como un problema social que nos atañe a todos. Eso lo estamos, de hecho, hace 3 semanas que nuestro país discutió una ley sobre trata de personas, que hacía ya 1 año y medio que estaba en el Parlamento, que había sido presentada en el marco de un trabajo interinstitucional de los distintos organismos públicos y de sociedad civil también. Y bueno, me llevó su tiempo a parlamentarias y parlamentarios de nuestro país discutirla y aprobarla con algunas resistencias y con muchas dificultades. Bueno, algo comentaron los compañeros anteriormente. Este problema entonces requiere de una construcción que es social y que debe ser analizada desde distintas miradas. En este momento lo estamos mirando asociado al tema de la migración, que no siempre es fácil asociar trata con migración, porque muchas veces lo negamos o invadimos todo el tema de la migración con trata. O sea, los dos extremos de estas miradas son un riesgo. Son un riesgo decir que en el ámbito de las migraciones no hay trata, o decir que toda migración incluye trata. Entonces ahí es importante poder ir acotando y entendiendo cuando estamos hablando de este problema del que estamos hablando. En el mundo, la trata de personas es un problema global muy importante y es uno de los delitos que genera más rentabilidad, y eso no lo podemos perder de vista en ningún momento cuando pensamos en trata. Cuando hablamos de tráfico de armas, cuando hablamos de tráfico de drogas y de trata de personas, estamos hablando de los 3 delitos que generan más dinero. Los últimos datos dicen que la trata de personas genera $10.000 millones por año. Ideal es eso, ¿no? Pero sabemos que es mucho dinero. Y por lo tanto, cuando vamos a pensar en trata, vamos a pensar en que hay muchísimos intereses económicos en este proceso y que hay mucha gente involucrada, desde redes de crimen organizado muy complejas, transnacionales, con participación en distintos países, donde hay gobiernos que son parte también de este proceso, en los procesos de corrupción que pueden haber, y también personas a veces aisladas, las personas comunes
que a veces sin saber somos parte de ese proceso, muchas veces consumiendo los productos que produce. Desde un producto concreto a un trabajador rural, recién comentaba Valeria, el trabajo doméstico, el trabajo sexual, el trabajo rural, ¿no? O sea que este es un problema mucho más complejo que a veces somos parte sin darnos cuenta, distintos lugares y distintos momentos. No estoy diciendo que somos tratantes, por favor, ¿no? Pero que sí es algo que convive con nosotros y es importante que lo podamos ver. Cuando hablamos de trata de personas, nos enmarcamos en las definiciones que establece el protocolo de Palermo, que es un protocolo que está, digamos, en el marco del crimen organizado. No es un protocolo de derechos humanos, es un protocolo que aparece en el año 2000, ¿verdad? Y que define lo que es trata de personas. Y hay 3 elementos fundamentales para considerar lo que es trata de personas. Un proceso donde las personas son movilizadas o reclutadas, donde se utilizan medios para ese reclutamiento y donde el fin es la explotación. Y esos son los 3 elementos que definen la trata de personas. La explotación, el objetivo de la explotación es central, y también ciertos niveles de reclutamiento o de movilidad con ese fin. Es importante también que podamos diferenciarlo de lo que es el tráfico ilícito de migrantes, que no es lo mismo. Cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de un crimen de derechos humanos, estamos hablando de un crimen contra la persona, y cuando hablamos de tráfico estamos hablando de un delito contra el Estado, digamos, en los países donde se considera delito, ¿no? Entonces ahí es distinta la mirada. Cuando hablamos de trata de personas es una situación donde a veces es mucho más prolongado y la situación de tráfico se termina en el momento que la persona ingresa al país, donde es su objetivo ingresar, y ahí se termina el vínculo. Cuando hablamos de trata de personas, este vínculo sigue y a veces se prolonga mucho en el tiempo, utilizando distintos medios para que esto suceda. La trata Hollywood no es la trata más habitual, ¿no? Cuando yo hablo de la trata Hollywood, hablo de la trata que muestran las películas, ¿no? De esa persona o de esa mujer esclavizada, atada a una cama, ¿no? Engrilletada, que eso existe, por supuesto. Es una práctica que muchas veces se da, pero lo que nosotros hemos visto en nuestro país, en algunas oportunidades pasa, pero la gran mayoría no es así. En realidad los mecanismos de sujeción y de control son otros. Son mecanismos que muchas veces tienen que ver con amenazas hacia la propia familia, hacia la propia persona o hacia otras personas de su entorno, donde hay deudas en determinados procesos. Tanto a veces hay una articulación en lo que tiene que ver con el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, donde procesos de traslado se comienzan a generar deudas en las personas, tanto para el alojamiento, para la comida, para la vivienda, para el transporte, y esto empiezan a ser mecanismos de sujeción a la persona para que, bueno, cree y siente que tiene una deuda y por lo tanto tiene que trabajar para pagarla, o porque también su familia quedó endeudada en su lugar de origen para que esta persona pudiera viajar. Y también hay elementos que tienen que ver con vínculos afectivos. En la trata sexual es uno de los elementos que más se da, ¿no? Esta idea de ser la pareja, de ser el novio, de construir una propuesta de pareja en otro lugar, y esto hace que la persona también sienta que debe aportar a esa construcción de pareja. Estos elementos son aquellos que a veces cuando una persona que ha sido sometida a una situación de trata pasa por un proceso judicial, dice, bueno, ¿y por qué no te moviste? ¿Y por qué no te fuiste si no estabas atada? ¿No? Y es por todas estas cosas, ¿no? Y cuando no conocemos los procesos en los que una persona pasa viviendo situaciones de trata, revictimizamos, cosa que pasa mucho en el sistema de justicia y también en los sistemas sociales, en el sistema de salud, en el acceso al trabajo, en la educación también.
Entonces, es importante poder ir identificando cuáles son estos elementos que no son visibles, pero son parte de la construcción del proceso de la trata. Es imprescindible para abordar este problema construir una política pública que responda a los problemas de la trata, que responda desde la prevención, desde la persecución del delito y desde la atención a la víctima. Cuando hablamos de prevención, no hablamos, un elemento es un cartel, es un folleto, es información, es que la persona que viene quizás de otro país conozca la normativa migratoria, conozca a quién le pueda pedir ayuda, pero en realidad los procesos de prevención de la trata tienen que ver con abordar elementos estructurales que muchas veces están en el país de origen de las personas. Para prevenir la trata debemos abordar elementos estructurales que generan desigualdad. Ya fueron nombrados varios de ellos, algunos tienen que ver con las condiciones vitales, otros tienen que ver con las situaciones de género, hay algunos que tienen que ver también con la condición de edad, la condición de ser niño o de ser niña, y esto y prevenir desde ahí es el elemento que nos va a posibilitar transformar las situaciones desde el origen. No solo establecer información en los puntos migratorios, en los aeropuertos, sino transformar la realidad de las personas, y la cooperación debe también estar en esos espacios. Prevenir el delito tiene que ver con generar condiciones de igualdad. Generar condiciones de igualdad para que una persona pueda decidir quedarse en su lugar, en el lugar donde nació, si así lo quiere, o movilizarse y enriquecer otras culturas y enriquecerse, como decía Raúl. La persecución del delito es uno de los temas que en el mundo está más complejo, digamos, ¿no? Los procesos de tratantes son muy limitados, en Uruguay tenemos muy poquitos. De hecho, hay muy pocos procesos caratulados como trata de personas y muchos menos condenas a las personas que han participado como tratantes en este proceso. Por lo tanto, ahí tenemos que generar muchas estrategias que tienen que ver con acciones vinculadas quizá a seguir el dinero, como se hace en otros temas de crimen organizado, que sería un tema bien importante para investigar en trata de personas. Y por último, generar estrategias para que aquellas personas que han sido en un momento victimizadas tengan una respuesta adecuada. Tengan una respuesta adecuada que responda a sus necesidades, a lo que esta persona necesita y no a lo que las instituciones podemos darle. Esto tiene que ver con una respuesta integral en todos sus derechos, en el tema de salud, que muchas veces es el primero que tenemos que mirar, en el acceso a la educación, en el acceso a la cultura, al trabajo, y la posibilidad de restitución si esta persona lo considera y lo quiere. Y eso es muy importante. El deseo de volver a su país debe ser garantizado si la persona así lo quiere, y si no lo quiere, el país debe garantizar que pueda estar en el país, en este caso en Uruguay, o en un tercero si Uruguay no es seguro para esta persona. Y eso aún no lo tenemos. Esperemos que los avances en la ley puedan generar sistemas de protección que garanticen todos los derechos para todas las personas, especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres, pero para todas las personas. Y que hoy quizás la trata de varones está absolutamente invisibilizada, y también la trata en el ámbito de lo laboral. Tenemos que estudiarlo, tenemos que ver. Y en términos históricos, quizás nuestro país hace poquito que fue considerado como país de origen, o sea, de donde salen las personas, de tránsito, o sea, que tiene que ver con el momento de traslado y de destino, y antes se consideraba como un país de origen, en esta idea que eran enviadas mujeres a Europa básicamente para la trata con fines sexuales. Pero también si vemos en términos históricos y en esto de Uruguay como un país que siempre ha tenido muchos migrantes, en realidad Uruguay es un país de migrantes. Desde las primeras migraciones del origen, ¿no?, del Estado Nacional, de que
Quizás muchos de nosotros tenemos apellidos españoles, italianos, turcos, libaneses, muchísimos, mucho más de los que creemos. Recordamos muchas mujeres que venían de Francia, especialmente, para ser explotadas sexualmente en Uruguay. O sea que desde aquella época también somos un país de destino. Quizás en esa época no le llamábamos trata de personas, era otra cosa. Bueno, pero está la historia de Gardel, ¿no? Que se decía de su mamá, que era una mujer que estaba en situación prostitucional y que tenía que ver con redes que también llegaban a Uruguay con este objetivo de explotar mujeres. La trata es un fenómeno cambiante que en el mundo va mutando y por lo tanto es importante mutar también nuestras respuestas y nuestras formas de abordarlo. Y claramente combatir la trata de personas no tiene nada que ver con limitar el derecho a la migración. La migración es un derecho humano, así debe ser mirada. La visa no es un elemento que limite la trata, al contrario, la visa es un elemento que hace ganar más a los tratantes y ahí lo tenemos que mirar. Y tampoco pensar que la frontera del Estado Nacional y poner barreras y poner más limitaciones en ese espacio va a ser algo que limite el tránsito de personas. Nuestro país además tiene una gran frontera que no es una frontera, sino es un espacio fronterizo donde las personas viven, donde los niños de un lugar, en un país viven, en otro van a la escuela y tienen los primos en todos lados. Entonces esas realidades las tenemos que mirar, porque a veces las políticas más restrictivas que tienen como objetivo limitar los delitos, en realidad los están naturalizando y los están permitiendo. Muchas gracias.